está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Este hotel ya lo conocíamos hace un tiempo que venimos, pero ya nos hacía falta venir y ver cómo están todos por acá. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a ayudar a planear sus vacaciones y sobre todo para que no se los vayan a chamaquear ahí en el intento, dándoles los tips, todo lo que ustedes tienen que hacer si quieren venir a este lugar. Aquí en este video les mostramos todo lo que les incluye, lo que no les incluye, qué hay, qué no hay, cómo está la playa, todo acerca de este hotel. Entonces no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 4 estrellas que está ubicado aquí en la zona hotelera. Está muy cerquita de una de las playas más famosas de Cancún, que es Playa Delfines. Así que en este lugar, mientras no sea época de sargazo, sí van a encontrar ese azul que uno busca en Cancún. Es un hotel medianito, tiene un poco más de 400 habitaciones y en sus habitaciones tiene una capacidad máxima para 4 personas, es decir, 2 adultos y 2 menores. Llegando del aeropuerto aproximadamente son como unos 10, 12 minutos aproximadamente, entonces está abajito, está como en la zona sur de la zona hotelera de Cancún, entonces pues van a hacer más o menos eso al aeropuerto. Chavos, este es uno de los pocos hoteles en zona hotelera que cuenta con 3 modalidades de hospedaje. Una de ellas es solo hospedaje, que no les incluye absolutamente nada de alimentos ni bebidas. La segunda es solo desayuno, que obviamente, como el nombre dice, solamente les incluye el desayuno, pero no comida y no cena. Y pues la siguiente modalidad es la del todo incluido, donde ya les incluye alimentos y bebidas y todo. En este hotel el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Si el día de su check-in ustedes quieren llegar temprano porque su vuelo llega temprano, lo que sea, quieren aprovechar las instalaciones, pueden hacerlo, pero solamente les van a dar acceso para ya consumir alimentos y bebidas si es que contrataron modalidad todo incluido. Si ustedes contrataron, por ejemplo, lo de solo desayuno, el desayuno de la llegada no les va a incluir, les va a incluir hasta el día siguiente. Si ustedes quieren, pueden pagar su desayuno. Si vienen a lo mejor en solo hospedaje o solo desayuno, pueden pagarlo y este tiene un costo de 545 pesos por los adultos y 370 pesos por los menores de 6 a 12 años. Pero les repito, si ustedes vienen en la modalidad de todo incluido, desde que lleguen a las instalaciones les ponen su pulserita y pueden hacer uso de instalaciones y ya pueden desayunar y todo. Lo único que sí es que su habitación se las dan hasta las 3 de la tarde. O si está antes, pues se las dan mucho antes. Entonces ahí pueden jugar al peligro, así de que pues a ver si me la dan antes o no. Algo también importante es de que si ustedes no quieren pagar a lo mejor esos 540 pesos del desayuno, aquí cerquita hay un Oxxo donde igual se pueden comprar unos vikingos, pueden salir, está como a unos 100 metros más o menos, y pues ya con eso pueden aguantar hasta la hora de la comida. Entonces para que lo chequen ahí, y si no quieren pagar eso, pues aprovechen la parte del Oxxo. Y pues el día del checkout, el checkout es a las 12 del día. Si ustedes quieren quedarse más tarde porque su vuelo sale tarde o lo que sea, en el caso de este hotel no les permiten el acceso gratuito después de las 12 del día. Si ustedes quieren quedarse, tienen que pagar un extra. La verdad tampoco es que sea tanto, son 300 pesos por habitación para quedarse hasta las 5 de la tarde haciendo uso de instalaciones. O en su defecto, ustedes pueden no pagar esos 300 pesos, pero pagar su consumo directamente en restaurantes dependiendo de lo que consuman. La verdad yo considero que es mejor pagar esos 300 pesos para que les incluya hasta las 5 de la tarde. Ya si ustedes quieren quedarse no solamente a seguir consumiendo, sino también en su habitación, tienen la opción de late checkout, que obviamente es bajo de disponibilidad. Mientras tengan disponible su habitación, pueden quedarse en ella hasta las 5 de la tarde con un costo de 1,800 pesos por la habitación. Algo importante también de mencionar es que en la mayoría de los hoteles de Cancún, Riviera Maya o toda esta zona se cobra un impuesto ambiental por la limpieza de playas y varía el costo dependiendo de la temporada en que ustedes vengan. En esta ocasión, nosotros que estamos ahorita en julio 2025, tiene un costo de 80 pesos por noche por habitación. Chavos, ahorita que estamos aquí en el hotel, hemos visto así como muchos muchachos de aerolíneas o algo así. ¿Sí te has fijado que hay como... Sí, mucho piloto. Ajá. No sé si sea un hotel así como de, rápido para una estancia corta o algo así. Yo no sabía sí, que... pero si no nos había tocado ver tantos. De hecho, ahí van unos, miren, en el elevador. Sí, vean, ahí está el muchacho, ahí va bajando. Bueno, como dato cultural, ¿verdad? No habíamos visto en hoteles como todo incluido a pilotos. O sea, hemos visto más en los hoteles que están como cerca los que agarramos de una noche de cerca del aeropuerto. Exacto. Y así, ahí sí los habíamos visto más. Algo importante también es que si el día de su llegada se quedan más tiempo y ya saben que luego los hoteles tienen el servicio de habitación de cortesía para que ustedes puedan bañarse después de haber usado la alberca o estado en la playa o lo que sea y ya después puedan pues bañarse en esa habitación y luego retirarse. En el caso de este hotel no cuentan con ese servicio, así que si ustedes son de los que se meten a la alberca o así el último día, pues van a tener
tener que nada más como que cambiarse en algún baño y así irse todos al lados del mar. Chavos, y pues nos habían dicho que no había como tal una habitación de cortesía, pero por ejemplo aquí donde está el gimnasio, donde está el Kids Club de este lado, donde está la alberca enfrentito, encontramos este lugar. Son unos baños que descubrimos nosotros porque en la recepción nos dijeron no hay habitación de cortesía ni nada. Estos son unos baños normales, pero de este lado tienen unas regaderas, tienen espacio como para cambiarse y todo. Este es el baño de los hombres. Sería como que la solución por si ustedes se van muy tarde de aquí del hotel, pues esta opción la van a tener disponible. Algo también súper importante que siempre les decimos es que todo lo que les entreguen a la hora de hacer su check-in lo cuiden bastante. Por ejemplo, cuando les entregan pulseras, si les entregan tarjetas de toalla, porque generalmente estas, si ustedes las pierden, tienen un costo extra. A veces no es tan alto, pero a veces sí, la verdad, dice uno, híjole, pues ¿qué me pusieron? Está más cara que ¿Es una de oro Pandora o algo así? Por ejemplo, en el caso de este hotel, si ustedes pierden esta pulsera, tiene un costo de 3,000 pesos por pulsera. Nada Así más que y nada menos. cuídenla muy bien porque si no va a ser la pulsera más cara de su vida. Y también nos entregan tarjetitas de toallas y si ustedes pierden alguna de estas tarjetitas, estas tienen un costo de 500 pesos. También va a ser una de las toallas más caras de su vida, así que cuídenlas mucho. Y esas toallas están ubicadas ahí donde está la alberca. Entonces ustedes llegan, nada más cambian ahí. Por ejemplo, a nosotros nos dieron 3 tarjetitas de toallas. Obviamente derecho a cada uno, a Matías, Adriana y yo, para cada uno con su tarjetita de toalla. Y ahí nada más las cambian y ahí mismo las dejan sucias. No les anota nada ni nada. Listo, vámonos. Chavos, y si ustedes quieren conocer este hotel por lo menos por medio del Day Pass, el hotel sí cuenta con ese servicio que funciona de 10 de la mañana a 6 de la tarde y este tiene un costo de 1,980 para los adultos y para los menores de 6 a 12 años 1,320. Recuerden que si ya tienen más de 12 años, pues ya pagan como adultos. Y si tienen menos de 6 años, entran gratis, obviamente acompañados con adultos. Si nos preguntan, yo creo que vale más la pena pagar también aquí una noche extra de habitación o pagar una noche solamente. Obviamente ahí, por ejemplo, hay hoteles donde una noche no se los aceptan, no sé por qué. Te piden mínimo 2 noches. Exactamente, entonces depende de la temporada, depende de la ocupación, depende de todo. Pero si es opción, nada más agarren una noche y así ya llegan en la mañana y se van hasta el día siguiente ya bien tarde. Aunque también ya si se van tarde, lo más tarde que se pueden ir es hasta las 12 o pagar esos 300 pesos extras hasta las 5. Como por ejemplo nosotros reservamos este hotel con nuestra agencia de viajes Chavos Dos Viajes hace mucho tiempo. Tuvimos una promoción ahí súper buena, entonces lo fuimos pagando poco a poco. E incluso ya tenemos hoteles ahí reservados para el 2026. Entonces chequenle muy bien por ahí, mándenos un mensajillo y lo más chido es de que pueden pagar poco a poco y sin intereses. Vámonos recio, mándenos un mensaje por ahí. Tenemos todos los hoteles del mundo mundial: Cancún, Mazatlán, Los Cabos, Puerto Vallarta, donde ustedes quieran, mándenos un mensajillo ahí y muchas gracias a todos los muchachos que reservaron con nosotros. Dan de lujo, namaste y los queremos ver viajar. Chavos, y pues el hotel sí cuenta con room service 24 horas. Sin embargo, ya está incluido, pero sí tiene un costo extra la cuestión del servicio. Hay algunos hoteles que manejan eso, desconozco por qué lo hagan, pero les cobran una tarifa por servicio. Es decir, cada que ustedes pidan room service les van a cobrar esa tarifa. Así pidan una sola cosa o pidan 10 cosas, les van a cobrar la misma tarifa. En el caso de este hotel, el costo es de 300 pesos por servicio. Entonces, si ustedes piensan pedir a su habitación, tienen que pagar esos 300 pesos. A lo mejor aprovechar esos 300 pesos, pues mejor váyanse al Oxxo y ya metan sus galletas o algo por el estilo. Compran un litro de leche o algo por el estilo y aprovechan el frigobar y todo eso. Chavos, pero tuvimos un pequeñín problemín. Pequeño inconveniente. Exactamente. Bueno, ustedes lo evalúan a ver qué tal les parece a ustedes. Ustedes saben que nosotros nos gusta siempre decirles la verdad. No nos andamos ahí como que tratando de tapar las cosas ni nada. Les vamos a contar realmente cómo funciona la cuestión del room service, porque la verdad a nosotros nos sorprendió. Es primera vez que pasa algo así como aquí. No es primera vez que nos cobran la cuestión del servicio en un hotel, pero sí es primera vez que nos pasa todo lo demás. Ahí les va. Resulta, resalta y acontece que el día de hoy amaneció nublado, estaba empezando a llover, pero para llegar al restaurante buffet del desayuno, la verdad es que sí hay que caminar por área libre, en donde pues nos íbamos a mojar y le dije a Mati, ¿cómo ves si mejor desayunamos aquí para no mojarnos? Y Mati, sí, hay que desayunar aquí y así que pagamos los 300 pesos porque cuesta 300 pesos el servicio y pues ya que nos lo traigan aquí desayunamos. Empezamos a ver el menú, que es este que tengo en mis manos, empezamos a checar, no, pues que hay fruta, que avenita, que todo eso. Empezamos a hacer nuestra lista, hasta lo anoté así la lista. Mati quería que la avena, que los hot cakes y así, cositas así. La verdad es que sí era una lista un poquito larga para los tres, pero dije, no, sí, vamos a pedir. Entonces pues ya hablé al cero, allá a recepción y pues ya me contestó
una chica ya me dijo, hola, y así, ¿en qué puedo ayudarle? Le dije, quiero hacer un pedido de room service para la habitación y todo. Y ya me dijo, sí, claro, permítame. Y ya como que escribió algo en la computadora y me dijo, ¿qué habitación tiene? Y ya le dije, la 804. Y ya me dijo, ok. Y me dice, nada más le comento que el servicio de room service tiene un costo por el envío que es de 300 pesos. Le dije, sí, está bien, no hay problema. Le dije, ¿te puedo hacer el pedido? Y me dijo, sí, nada más que es importante comentarle que esos 300 pesos es el servicio solamente para 2 personas. Nada más se puede pedir máximo para 2. Y yo así como que, sí, está bien. O sea, dije, pues de todas maneras voy a pedir todo, ¿no? O sea para 2 o 3, pues voy a pedir todo. Me dice, pero como es para 2 personas, únicamente le incluye una entrada, un plato fuerte, por así decirlo, y una bebida. Es decir que por los 300 pesos solamente puede pedir 2 cosas de entrada, 2 platillos fuertes y 2 bebidas. Y yo así como, ¿cómo? Ay, no. Yo iba a pedir 5 entradas y 4 platos fuertes. ¿Sí? Entonces, pues ya sí está limitado. Entonces, y fue así como que, híjole, pues no, o sea, no alcanzábamos. Le dije, oye, pero por ejemplo, si en nuestra habitación somos 3 personas, ¿a poco nada más puedo pedir para 2? Y me dijo, sí, solamente para 2. Si quiere pedir para una tercera persona, tendría que pagar otros 300 pesos para que le incluya lo de la otra persona. Entonces, en total ya iban a ser 600 pesos por el servicio a la habitación. La verdad dije así como que, ay, creo que no vale la pena porque de todas maneras nada más íbamos a poder pedir una entrada más y un plato fuerte y una bebida más. Y dije, no, ¿sabes qué? Le dije a Mati, ni modo, vamos a mojarnos y nos vamos al buffet. Porque la verdad sí se me hizo así como que demasiado limitado. No sé, siento que eso no nos había pasado en otro hotel de que nos limitaran así la parte del room service. Entonces, pues, eso no estuvo tan padre. Y no es que nosotros hubiéramos pedido así como que, 5 cosas, 6 cosas o algo así, sino queríamos que un panecito francés, frutita, café, huevos, o sea, cosas normales de un desayuno. Pero al decirnos una cosa por cada persona, no, bueno, 2 cosas por cada persona, así como que, pues para que lo chequen ahí. Y si alguno de ustedes pidió room service a pesar de todo eso, pues ya nos deja aquí abajito en los comentarios qué tal sabe. La verdad no dudo que esté rico porque hasta eso la comida hasta ahorita nos ha gustado. Sí, y ya nos opinan si vale la pena o no vale la pena. Chavos, ya saben que también nos gusta mencionarles la parte de las adecuaciones que tiene el hotel para si ustedes vienen con alguna persona que tenga dificultad para moverse, movilidad reducida o que esté en silla de ruedas. El hotel sí cuenta con elevadores, rampas y todo para que la persona pueda trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, déjenme decirles la verdad, sí es un poquito pesado porque sí está un poquito revoltoso el hotel. Ahorita sobre todo que están haciendo como algunas adecuaciones, algunas remodelaciones, como que está medio complicadito, pero sí existe todo para que puedan trasladarse sin ningún problema. El hotel no tiene como tal préstamo de silla de ruedas. Sin embargo, si ustedes necesitan algún traslado que de habitación a un restaurante o alguna piscina, lo que sea, si tienen ese servicio, nada más de moverlos de un lugar a otro. Sí, la verdad sí está ahí como medio complicado porque luego, por ejemplo, llegar nosotros de nuestra habitación hasta el buffet en la mañana, tiene uno que bajar al primer piso y luego cruzar todo el hotel y luego subir unas escaleras y luego subir otros 3 pisos y así. Entonces, pues la verdad sí está como revoltoso. Sí. La distribución no es la normal de un hotel tradicional, sino como que en un piso está una cosa y luego en otra cosa y luego hasta abajo la alberca. El lobby está en el cuarto. Sí, exactamente. Las piscinas en el 1. El restaurante de desayuno y de cenas está en un 3er piso, pero no hay acceso por ninguno de las habitaciones, sino está como en la parte de en medio. Entonces tienes que salir hacia abajo, pero como están construyendo tienes que rodear y luego ya subir hasta el 3er piso. Entonces sí está un poquito revoltoso. Por eso les digo que sí es un poquito complicado moverse si traen silla de ruedas, pero no es imposible. O sea, sí tiene todos los accesos para hacerlo. Y pues ya saben también, algo que les recomendamos es que cuando hagan su check-in, al momento de que estén ahí en recepción, les pidan que les cambien billetes para que puedan traer cambio para dejar propinas. Ya saben, eso no es obligatorio. Las propinas en sus reservas generalmente ya están incluidas, pero pues si les dan un buen servicio, es bueno dejar por lo menos algo de propinita. Chavos, ya saben también, en otra sección que añadimos no hace mucho al canal, es la parte del humito. En este caso, en el hotel, cuando ustedes llegan y hacen el check-in, dentro de las cosas que les hacen firmar está una hoja donde dice que el hotel es un hotel libre de humo de tabaco, así que no pueden estar fumando ni en habitaciones, ninguna de las instalaciones. Tienen solamente 2 zonas designadas para que ustedes puedan fumar. Una de ellas es a un ladito del edificio B, ahí tienen una zona para que ustedes puedan llegar y ahí y fumar y ahí tirar su cigarro y todo. Y la otra parte es donde ustedes llegan, es decir, no en el lobby, porque el lobby está como donde ustedes llegan, suben al elevador, en el siguiente piso es donde está el lobby, pero ahí donde ustedes llegan, donde los va a dejar su transporte, el taxi, lo que hayan tomado para llegar al hotel, ahí hay varias sillitas y ahí también pueden fumar porque están, digamos, como en la parte de afuerita del hotel. Chavos, y pues este lugar también cuenta con esta zona que se llama la Pier 27, es una tiendita que está por ahí. Ya saben que es como para cuando se les olvidan las cosas, que algo de emergencia o algo por el estilo. Está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces aquí pueden encontrar todas esas cosas que a lo mejor se les olvidaron. Pero que se les olvidó el traje de baño, que si el bloqueador, que si los gogles, el salvavidas, cosas así, aquí lo van a encontrar. Pero ya saben, a precios un poquito más altos. Sí, la verdad no les recomendamos comprar en estos lugares, pero pues ya si se les antoja, no sé, un traje de baño o algo así, pues mira, vamos a ver este
traje de baño. Está bonito, pero cuesta 2,398 pesos. Ahí nomás. Bueno, trae el 20% de descuento. Bueno, menos el 20% de descuento ahí. Pero más de 2,000 pesos. Mira, este traje de baño está bien bonito, pero cuesta 1,958 pesos. Pero bueno, tiene el 20% de descuento. Este cuesta 2,038. Y así todos los demás. Y pues aquí también, si quieren llevarse algún recuerdito, hay llaveritos así de Cancún o de esta marca que dice Pier 27 y están a 3 por 15, pero dólares, 330 pesos viene ahí a un ladito. Pueden llevarse aquí un llaverito de Cancún. Y pues aquí también en este lugar hay uno que se llama Deli Market Coffee Shop y es de los lugarcitos estos donde ponen el Starbucks, pero es como que los ingredientes son de Starbucks. Ahí está, vean por si se les antoja un café del Starbucks. Ahí les vamos a dejar el latillo por ahí. Chavos, en este caso, este hotel no cuenta como tal con alguna aplicación o alguna página con la información del hotel. Cuando ustedes hacen su check-in, les dan un sobre que viene ahí con varias hojas en donde viene toda la información del hotel. Les imprimen un mapa, les ponen las actividades de la semana. En ese sobre viene impreso un mapa, viene también impresa el calendario con las actividades de la semana, viene también ahí la cuestión de los restaurantes, horarios, viene ahí también los códigos QR para que reserven los restaurantes de la noche que son de especialidad. Entonces toda la información pues la van a encontrar en ese sobrecito. Esto no es como en otros hoteles donde nada más se meten y le ponen el hotel de tal, no. Es como más antiguito, ¿no? Más así como tradicional, donde dan la información en hojitas y pues ahí está, listo y preparado, ahí tienen toda la información. Chavos, y pues aquí en el hotel hay un cajero de BBVA. Ya saben que igual nosotros les recomendamos siempre sacar como en estos cajeros. Vean, este cajero no acepta tarjetas europeas. Algunos de ustedes traían sus tarjetas europeas y pues es de BBVA, entonces pues sí les recomendamos sacar efectivo aquí, ya saben, para las propinitas o para algo que necesiten. Aquí tienen un cajero disponible. Esto es porque nadie les mete mano más que los del hotel y pues aquí no hay cuestión de que les vayan a clonar la tarjeta ni nada. O sea, si les dejamos este dato, pues se ocupan efectivo. Chavos, y pues llegamos al área del Kids Club. Se llama Club Piruetas. Pero déjenme decirles que de Kids Club yo creo que no tiene mucho. La verdad siento que es un Kids Club con un horario muy limitado. Muy chiquito. Empieza temprano, eso sí, empieza a las 9 de la mañana, pero es de 9 a 1 y generalmente, la verdad, mucha gente cuando está en vacaciones se levanta tarde, entonces como que tan tempranito no hay gente aquí en el Kids Club. Pero bueno, es de 9 a 1 y luego abren hasta las 3 y está de 3 a 5. Son pocas las actividades que realizan durante el día. El área de Kids Club está muy pequeñita, o sea, no tienen como muchas cosas ahí adentro, solamente hay una persona ahí atendiendo y ustedes saben que nos gusta ser siempre bien sinceros con ustedes. Hemos encontrado Kids Clubs que aunque tienen ese horario, de verdad que el personal es así como que, híjole, de verdad que son personas que les gusta trabajar con niños, que desde que llegan los reciben así como de, ay, esto y lo otro y así. Y pues aquí no nos pasó. No sé si tuvimos mala suerte, pero la persona que está ahorita aquí en el Kids Club como que le falta más actitud, no sé, y aparte ya se quiere ir. Yo vine en la mañana a preguntar, bueno, venimos Mate y yo como 12:30 para preguntar qué actividades iban a tener en la tarde, o sea, ahorita a las 3 y 4 de la tarde. Llegamos y estaban haciendo como una manualidad o algo así. Y ya le dije así como que, ay, es que veníamos a ver qué actividades tenían y todo. Y me dice, ahorita estamos haciendo manualidades, pero ya casi me voy, ya voy a cerrar. Yo, sí, le dije, no, pero me refería más como a las de la tarde. Y ya me dijo así de, no, pues tenemos a las 3 lotería y a las 4 películas. Le dije, ok, entonces nada más es de 1 hora cada actividad. Me dijo, sí, le dije, entonces cierran a las 5. Me dice, no, 4:50. Muy seria, pues. Y yo dije así como que, ok, no, sí está bien. Y ya ahorita pues ya venimos a dejarlo un ratito, aunque no se quedó muy convencido. Dijo así como que, bueno, está bien. Y sobre todo no se quedó convencido porque le dijimos, es que vas a andar con nosotros, te vamos a grabar poquito más. Porque él ya había dicho que no se quería quedar. O sea, entró y así como de, no, pues no me quiero quedar. Y ya salimos, le dije, bueno, vente, no pasa nada, te vienes con nosotros a grabar. Bueno, está bien, me quedo un ratito mejor. Porque ahí como está el airecito acondicionado y todo, pues está más a gusto ahí. Entonces por eso se va a quedar un ratito, pero si no se va a quedar. Definitivamente no lo convenció este lugar. Entonces ya saben, si buscan un hotel con un Kids Club bueno, la verdad no se los vamos a recomendar en absoluto. Hay mejores opciones y pues, o ustedes juzguen, son los de la mejor opinión. Déjenlo aquí abajito en los comentarios qué opinan de este lugar. Chavos, y pues el día de hoy nos tocó hasta el 8º piso, hasta el mero fondo, hasta casi el último piso porque tiene 9. Entonces nos tocó en el edificio número M, la habitación 804. Por ahí la Babies parece que nos está como invitando a pasar. La hostess, ya nomás qué bonita hostess tenemos por ahí. Y pues esta es como una entrada, es una entrada. De hecho se puede cerrar. Principal, sí, se puede cerrar ahí. Y esta está compuesta de 2 habitaciones. Entonces es la 805 y la habitación 804, que fue la que nos tocó a nosotros. Bienvenidos. Y pues en este caso la habitación la abrimos con la pulserita, aquí con esta tarjetita que le ponen a la pulsera, solamente la colocamos y entramos a la habitación. Y pues entrando a la habitación, luego del lado izquierdo encontramos el closet. De este lado encontramos el espacio para colgar la ropa, ya saben, aquí están los ganchitos, a un ladito está el burrito y es todo lo que pueden encontrar aquí, pero tienen suficiente espacio
espacio, por eso de que traigan muchos vestidos para todas las cenas de todas las noches que van a estar aquí. Exactamente, arriba no hay almohada, no hay ahí como a los raros almohadas y es todo. Ahí no, pero de este lado sí hay. Ahí está. No, bueno, arriba. no es almohada, es cobija, para los raros como yo. Exactamente, ahí cobija por si tienen frío en la playa, ahí está lista. Una planchita del año 1991 por ahí que tiene con cable, esta ya es nuevo, el cable retráctil, ahí Entonces está. no es del 90 y tantos, eso ya es como de los 2000, ¿eh? Bueno, 2001. A un ladito tenemos la caja fuerte porque si traen cosas de valor les recomendamos mucho utilizarla. Y en la parte de abajo está ese mesita, ese banquito que funciona para la maleta. Y es todo lo que encontramos aquí en el closet. A un ladito está este otro espacio que tienen ahí, no sé, para acomodar más cositas o algo cuando llegan que dejar los lentes, la gorra, no sé, lo que sea. Pues aquí tienen este espacio. Aquí abajito tenemos para preparar el café. Tenemos un kit de café para que se puedan preparar en la cafetera. Ahí están las tazas, vasitos, hielera. Y pues aquí estas aguas están porque las solicitamos por medio de teléfono y nos las trajeron. En la parte de abajo está el frigobar, pero está solo. No tiene nada. Justamente por eso le pregunté a la muchacha no sirve aquí este frigobar o algo así. Dice, no, señor, es que no tiene nada, solamente es de servicio. Entonces, si es de servicio, pues dije, bueno. Y me dijo la muchacha, si quiere le podemos llevar unas aguas. Pues dije, bueno, tráigame 4 aguas, por favor. Entonces, es la razón de que esas aguas están aquí afuera. Si ustedes traen ahí sus cervezas o algo, pues este les va a servir, pero pues no tiene nada el frigobar. Y luego, en la parte de enfrente del closet está el baño. Ya nada más. Aquí empezamos con el baño que tiene esta puertita aquí que es para cerrarse. De este lado está el trono, dice mi babies. Y de este lado tenemos la regadera. Ahí está, una regadera ahí como de estas de las casas de Infonavit, como la que tenemos en la casa, claro que sí. Un Yucatán Herbal, una conditioner, un shampoo de honey y un jabón líquido corporal de honey. Ahí está, esos se resurten, son rellenables. La verdad, esos shampoos de Yucatán Herbal salen buenos, ¿eh? Y a mí sí me gustó cuando vi que eran de esa marca. Así dijiste, que, qué chido. Qué bueno, porque no traigo champú. De este lado también encontramos las amenidades. Ahí está el body lotion de Yucatán, una pastita por ahí, cepillo de dientes, un shaving kit, un shower cleaner, shower cap, vanity kit y un shaving kit. Así como un jabón facial Almond and Live. Ahí está, unas toallitas aquí para lavarse la cara, secarse la cara también. Más toallitas por acá, por este lado. No sé cuántas personas vienen aquí, pero nada más somos 3, pero ahí nos echaron como 10 toallas. No, es que están dobladas, pero realmente son 4 nada más. Son 1, 2, 3, 4. 4 toallitas por ahí. Acá está la secadora. Está la secadora para los cabellos. Este es el tapete, pero cuando uno sale de bañarse. Y no volteen hacia el fondo, por favor. Ahí está. A eso no le hagan caso. Una weight care. Ahí está, una báscula ahí para que sepan cuánto se van a llevar de sobrepeso en el equipaje. Solo utilícenla para las maletas. Mejor. Unos vasitos ahí para lavarse la boca. Unos Kleenex. Y pues también tiene este espejo que son de los que tienen zoom para que se vean todas las imperfecciones que tienen. No, les ayuda mucho a la hora de maquillarse. Y pues un espejo súper gigantesco por ahí para muy que bonito. puedan preparar sus outfits de la noche. Está muy bonito. Cabe mencionar que estamos en el área renovada. La vez pasada que venimos nos tocó una habitación como esta, pero un poquito más abajo. Después, saliendo del baño, ya entramos al área donde están las camas. En esta ocasión nos tocó a nosotros una habitación con 2 camas matrimoniales que la verdad se sienten bastante cómodas. Bueno, ahí no sabemos si son matrimoniales o son queens. Ya entramos ahí como que en la duda. Así Yo como digo que son matrimoniales. ¿Cómo le medimos? No sabemos ahí cómo medirle, pero bueno. La diferencia es poca, pero bueno, son 2 camas, ya sean queen o matrimoniales. Arribita en toda la habitación, a lo largo de toda la habitación encontramos el air condition del año 2025. Ahí está. Enfrentito de las camas encontramos ahí una lámpara que no sabemos si sirve o no sirve, pero pues por lo mientras no sirve, no prende por ahí. Luego una sillita estilo Luis XV por ahí para trabajar y más abajito acá más cajones por si se vienen otro mes de vacaciones. Y en la parte de arriba encontramos la televisión que es como de 50 pulgadas más o menos. Esta sí es una televisión de las Smart TV, sí que pueden ver aquí que Netflix y esas cosas, aquí pueden ver. Sí, exactamente, ahí nos recibieron ahí con mi nombre. Está raro que pongan ahí nuestros nombres, pero pusieron el mío. Le faltó Ricardo también, ahí está. El teléfono del año 2001, un reloj despertador del año 2021. Unas notitas ahí para que puedan hacer una cartita de amor o algo por el estilo. Unas lamparitas por ahí para que alumbren las noches. Soy Picasso
piezas de barcos en blanco y negro. Y pues enfrente de las camas también tenemos este espejo de cuerpo completo para, ya saben, para que se vean los outfits en la noche antes de ir a cenar. Y este espacio ahí que sobró, No sobró, para las maletas. tú lo agarraste, pero este es para que uno aquí se siente, se maquilla a gusto, aquí como para poner todo el maquillaje, los perfumes y así, pero pues ya te lo adueñaste. Pues es que no hay para mi maleta, pues ¿dónde la pongo? Y pues una de las cosas más importantes, claro que sí, como no, con todo gusto, es la vista. vean nada más, qué vista tenemos, señoras y señores, vean nada más. Una terraza muy chiquita, ahí está la party con todo ahí abajo y vean nada más. No sé por qué se ve azul de repente, también en los videos he visto así como que se ve azul, pero no sé por qué se ve azul. Miren, chéquense, este es un clip y este es el siguiente clip, así tal cual, vean, ya no se ve azul, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Vean nada más, qué vista tenemos, señoras y señores. Esta playa es cerquitita de Playa Delfines, que Playa Delfines está como por aquel lado. Como pueden ver, ahorita el sargazo está medianamente moderado. Nos dicen los muchachos que todos los días en la mañana vienen a recogerlo, pero de todos modos, pues sí, ahí es temporada de sargazo, pues así lo van a encontrar. Pero ahorita llegamos nosotros como a las 5 de la tarde con esta música y todo. Esta es otra vista de otro día. Ahí está, vean, no es la misma. Vamos a esta panorama. Y pues esta es una vista, vean, a las 10 de la mañana, ahí está, el día de hoy está nublado, pero por ejemplo, el día de hoy, donde estaba el sargazo, todo el sargazo que estaba ayer aquí, vean, está limpiecito, y ahora el sargazo está de aquel lado. Y pues esta es otra vista en otro día, vean, ya hay un poquito más de solecito, y sargazo pues hay poquito. Bueno, de aquel lado, ahora se concentró de aquel lado, ahí para que ustedes lo chequen, vean nada más. Cuando no hay sargazo, de verdad, esta playa es increíble. Chavos, y pues ahorita les vamos a dejar la última panorámica que tenemos de la playa, vean, sí se compuso bastante. Como les digo, puede estar un día de mucho sargazo, puede estar un día lloviendo, y el día siguiente encontrar esta vista, vean nada más. La verdad, aunque está haciendo sol, lo que sí hay es bastante viento. De hecho, hoy algunas de las actividades como de Cozumel y así se cancelaron por lo mismo del viento, pero aún así la verdad está rico el clima, está gustito como para andar en la alberquita. Si se antoja meterse al mar, nomás busquen ahí las zonas donde no haya sargacito ni nada y a gusto. Porque vean, el día de hoy amaneció muy chido, bueno, obviamente sin sol, pero sin sargazo, vean. En esa área no hay nada de sargazo y en esta otra área hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Yo creo que hay sargazo hasta donde se ve eso grisecito de ahí. Hasta allá es donde hay sargazo, pero todo lo demás, vean, la playita está de lujo, así sin solecito está bien chido. Y así fue como nos tocó las vistas de los siguientes días. Entonces, para que no vayan a pensar así de, uy, ya se ve como medio verdezón el agua o así. Sí se ve mucho sargazo, pero el agua aquí es de lujo. Cuando no hay sargazo está increíble. Chavos, y pues les voy a mostrar la habitación. Ven nada más, ahí empezamos con la terracita que está muy chiquita y apenas cabe una silla o dos sillitas. Luego entramos y de este lado encontramos la cosita esta para los maquillajes, para las muchachas. Luego de este lado una cama y luego de este lado los Picassos que dijo ahí Mati, y luego de este lado la televisión y luego de este lado la otra cama, la sillita para trabajar. Luego de este lado encontramos el baño, del lado izquierdo encontramos la cafetera, el frigobar que no tiene nada y el closetcito y terminamos. Chavos, y como les dijimos, estamos en la sección como más renovada. Nosotros venimos aquí ya hace algunos años, cuando recién estaban estrenando esta sección. Ya nos había tocado una habitación de estas, así frentito al mar, y la verdad es que la vista es espectacular. Sin embargo, yo siento que están pequeñitas, les falta un poquito más de espacio. La terraza está mini, o sea, si fuera para 4 personas, las 4 no caben allá afuera, a menos que estuvieran paradas las 4. Entonces la habitación se siente todavía nueva, pero sí, como dice la baby, está chiquita. Entonces ahí para que le chequen ahí. Obviamente esta es una habitación un poquitito más cara porque está frente al mar, y hay otras habitaciones donde se ve ahí como que otra habitación de frente. Entonces para que lo chequen ahí. Chavos, y pues para aquellos que sean animal lovers, pet lovers o como quieran llamarse, y que les guste viajar con sus mascotas, siempre les comentamos si el hotel permite o no esta modalidad de que ustedes viajen con sus mascotas. Y en el caso de este hotel, no es un hotel pet friendly. Si ustedes querían venir aquí con su mascota, desafortunadamente no se va a poder. Incluso también preguntamos por ahí si con animales de asistencia podía uno entrar, y no, déjenme decirles que nos dijeron no, ni tampoco animales de asistencia aceptan acá. Entonces no sé si es algo normal o algo por el estilo, pero es el primer hotel que nos dice que ni siquiera animales de asistencia. Ni siquiera los de asistencia. Entonces, pues para que lo chequen ahí, si ustedes a lo mejor piensan venir a este hotel y quieren traer una mascota de asistencia, pues no se va a poder. Adicional a eso también, este hotel sí cuenta con doctor, nada más que el doctor va a su habitación. O sea, es un doctor externo, no tiene como tal un consultorio aquí. Si ustedes requieren alguna asistencia médica, le marcan al doctor y el doctor va a su habitación. Ya saben que siempre
les recomendamos tener mucho cuidado de no requerir estos servicios. Afortunadamente estamos en zona hotelera. Ustedes pueden salir aquí, tomar un autobús, irse a buscar un CIME o algo así, pero si es el caso que ustedes no pueden salir y necesitan urgentemente un doctor, pues que sepan que sí hay la opción en este hotel. Y pues por ahí nos han preguntado varias personas que qué seguro, que qué onda, que cómo está, que si yo viajo del extranjero hacia México y así. Les vamos a dejar la opción de IATI. Ya saben que nosotros no hacíamos seguros en viajes internacionales, o sea, íbamos a la buena de Dios y pues hasta que no nos pasó algo ya entendimos. Entonces no lo echen en saco roto. Aquí les vamos a dejar un código de descuento para que lo chequen y compren su seguro. No es necesario que lo compren una semana antes, unas horas antes, incluso lo pueden pagar meses antes y pues ya ahí lo van pagando con su tarjeta de crédito poco a poco. Aquí les vamos a dejar un código de descuento para que no se los van a chamaquear en el intento y así los ayudamos a ustedes y nos ayudan a nosotros. Chavos, y pues para los muchachos que no quieren dejar de hacer ejercicio en sus vacaciones, que ya se requiere ejercicio en sus vacaciones, este lugar cuenta con un gimnasio. La verdad está muy chiquito. Son 3 caminadoras, 2 elípticas, una bicicleta, las pesas que están de aquel lado, el de las piernas y el del pecho. Y es todo lo que van a encontrar aquí en el gimnasio. Bueno, pero creo que sirve para moverte un poquito, ¿no? Pues sí. O sea, para no perder ahí como que el ritmo de ejercicio de todos los días. Sí, exactamente, pero yo creo que mejor váyanse a la playa a correr y está más chido y ven el panorama y así. Cuenta con todo lo necesario. Ahí había toallas, antes había toallas y de aquel lado está la parte del agua. Y ya me vine a echar mi rutinita por aquí. Ya saben, ya cuando a uno le gusta el café sin azúcar y así sin leche ni nada, ya tiene uno que hacer ejercicio. Algo importante de mencionar también es que este lugar está abierto las 24 horas, así que si ustedes dicen, ay, 3 de la mañana, no hay yo qué hacer, déjame voy al gimnasio. Se les va a parecer el diablo, pero es que tiene. Chavos, y pues si ustedes son de los que les gusta que en los hoteles haya actividades, en este hotel sí van a encontrar actividades durante todo el día. Todos los días van a encontrar un pizarrón donde vienen todas las actividades que se realizan durante ese día. Si no, también cuando ustedes hacen el check-in les dan una hojita donde viene cada uno de los días y qué actividades se realizan por hora. Hay actividades desde en la playa, en las albercas, ya saben, todo típico que hay en los hoteles. Por las noches ya saben los espectáculos que hay. Por ejemplo, hoy en la noche va a haber un DJ de 8 a 10 de la noche, entonces pues ahí para ir a bailar y así. Así que la verdad sí hay actividades en el hotel. Aparte también de repente por ahí nos tocó ver un show de Aladino que estaban ahí bailando cerca de la alberca principal. Entonces pues, sí hay actividades y música durante todo el día. La verdad, si nos preguntan si es un hotel así como medio tranquilo, entre comillas. Como que algunas zonas, sí. ¿no? Por ejemplo, aquí donde estamos ahorita en la alberca que está cerca del lobby, esta alberca es como tranquila. Allá en la zona donde está como la Infinity Pool, estos días que nosotros hemos estado, hay música, hay como que más movimiento por ahí. Entonces, pues tienen como que esta zona para relajarse y aquella zona por si quieren como que más relajo. Aunque déjenme decirles que las actividades aquí se acaban a las 5 de la tarde, entonces pues de 5 hasta en la noche no van a encontrar otra cosa más que tranquilidad y paz en el hotel. Aunque tampoco hemos visto gente que está jugando, por ejemplo, aquí en el ajedrez, ni en los jueguitos estos de la arena, ni nada. Sí es como un hotel como tranquilón, exactamente. Chavos, y pues algo importante, vamos a empezar a meter este tema también aquí del clima, más o menos para que se den una idea, porque esto tampoco es algo que vaya a estar así en un año cuando ustedes vean este video, pero pues de algo sirve. Vean, por ejemplo, en esta fecha, ese es el pronóstico para los siguientes días: sábado, domingo, lunes, martes, 27 la mínima y 30 grados la máxima. Entonces aquí dice que hay calor, pero la verdad no se siente calor, no se siente como para nada el calor. Es que está el viento, por eso no se siente calor. Exactamente. Chavos, y pues vamos a hacer la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. Ahí está el patómetro. Esta es la alberca que está cerca del lobby, así que vamos a ver, porque luego sí varía de alberca a alberca la temperatura, así que vamos a probar primero esta. A ver, no voy a yo caer porque traigo aquí el micrófono y todo. Uy, sí está fría. ¿Está fría? Sí, no está fresca. No, sí Ni está templada. fresca. No está templada, exacto. Sí está friecita. Y ahorita que está el airecito como frío, sí, yo creo que al salir sí se siente más. Chavos, en esta área de la alberca que está aquí cerquita del gimnasio, cerquita del Kids Club, hay estas camitas. La verdad ya están ahí como que ya piden a gritos un mantenimiento. Una pintadita o algo por el estilo. No tienen almohaditas, no tienen nada, pero pues estas están disponibles por si ustedes las quieren usar. A diferencia de las otras que están en la otra alberca, están estas otras camas que son las blancas. Ellos las identifican que como que las blancas. Ahí está, estas porque blancas. Las otras son como de maderita, como rústicas. Exactamente. Estas también son de madera, pero son blancas. Estas ustedes sí tendrían que hacer un pago extra si quisieran estar en alguna de estas camas. Estas tienen un costo de 650 pesos por día. Las pueden ocupar de las 9 de la mañana a las 10:30 de la noche. Nos comentaron que de 9 de la mañana a 5 de la tarde está una persona que puede estarlos atendiendo a llevarles alimentos o a llevarles bebidas ahí a su cama. Ya después de las 5 de la tarde ya la persona se retira y ya ustedes tendrían que acercarse a algún lugar para tener bebidas. Si ustedes quieren pueden rentarlas, e incluso si ustedes están en su cama y quieren ir a su habitación o quieren
quieren ir a algún restaurante o lo que sea, pueden hacerlo y su cama ahí se las van a apartar durante todo el día. Chavos, y pues estamos en la otra área, en el otra área de la alberca, que esta es la alberca Infinity. Es como la alberca principal, por así decirlo, y la más bonita porque es la que tiene una vista increíble hacia el mar. Esta alberca también es la más grande. El hotel cuenta solamente con 3 albercas, una que es la que les mostramos, que está cerca del lobby o enfrentito de donde está el gimnasio. Esta es la otra y hay una un poquito más pequeña que es para niños así como de 5 años hacia abajo más o menos. Y pues ahora vamos a hacer la prueba de fuego en esta alberca, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, porque luego hay variaciones de termómetros en las albercas. Ahí está. Me voy a agarrar de ti, Ay, sí está fresca, está igual que ella, igualita. ¿Está igualita? Sí está fresca, o a lo mejor la siento yo fresca porque ahorita está el aire como medio frillecito. Me imagino que está haciendo mucho calor, se siente más rica, pero sí está fresca, no está templada. No está helada, pero fresca. Para las personas friolentas, ¿está helada? Para mí está fría. Para mí que soy friolenta, si son team friolentas, el agua está fría. Y si son team calor como Damián y Mati, está fresca. Perfecta. Y pues esta alberca les decía que es como tipo infinito, aquí pueden relajarse, ver el mar, y dentro de estas albercas hay unos jacuzzis también en donde pueden meterse, pero estos sí son solamente para adultos, para que no vayan a meter ahí niños porque luego los van a sacar. Aparte, en esta alberca también hay pool bar, entonces pueden ahí estar tomando sus bebiditas, estar ahí con los niños a gustito, viendo el mar. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Y pues va a ser Mati la prueba de fuego aquí en esta alberca que es la de niños. A ver, vamos a ver qué tal está la prueba de fuego ahí. Bien calientita. Está calientita. Bien Sí. calientita. Bueno, pues está igual que las otras albercas. Chavos, y pues esta es otra área, la otra área, la otra alberquita chiquita que es como para los niños. Ahí está Mati, ahí ya va a estar arriba. Esta es máximo de 90 centímetros de profundidad. Y pues la verdad está chiquita, es un área muy pequeña. Nada más con estas 2 resbaladillitas ahí está. ¡Échale! ¡Ah! Que se atora ahí el Mati, vean. Yo creo que sí es un área muy chiquita como para niños muy chiquitos, bebés, casi. Chavos, y pues este hotel tiene 2 caras. ¿Por qué decimos que 2 caras de la playa? Estamos hablando de la playa. Yo dije sí, pues la de enfrente y la de atrás, ¿no? Sí, bueno, este hotel tiene 2 caras porque esta es una cara mala. Está haciendo mucho aire, está nublado, hay mucho sargazo. El mar está un poquito como bravo porque hay muchas olas, hay bandera roja por lo mismo. Entonces, como que esta es una parte no tan buena de esta época del año en la que nos tocó venir. Entonces, aquí les vamos a dejar un panorama. Hay muchos camastros, eso sí es obvio, obviamente hay muchos camastros, pero la playa está mala. De verdad, sí está muy mala. Aparte de que está muy picado el mar, está haciendo mucho aire. Por lo general está más o menos así el mar en esta área porque estamos cerquita de Playa Delfines y es mar abierto. Entonces, a lo mejor si ustedes buscan un hotel donde la playa esté así como muy bonita, que no haya olas o algo por el estilo, esta no es. Pero si ustedes vienen en otra época del año, la verdad, así se la van a encontrar, así la van a ver, así la van a apreciar, porque de verdad el mar aquí se aprecia así. Literalmente, si uno dice Cancún, siempre se imagina esta panorámica y efectivamente en esta zona de Cancún así lo van a encontrar. Pero pues nos tocó la mala fortuna, ya saben que el sargazo es impredecible. También no podemos decir así de, ay, ¿cuándo va a venir el sargazo? ¿De qué fecha a qué fecha? Entonces pues eso también es impredecible. Si ustedes a lo mejor reservan en temporada baja, que es lo más recomendable, por ahí por ejemplo de octubre, puede ser que en esa época ya no haya o sí, que todavía haya un poquito. Entonces sí, estas cosas es un poquito impredecible, pero pues bueno, haya o no sargazo, uno trata de disfrutar al máximo siempre estos lugares. Sí, a pesar de que aquí la limpian en las mañanas, al día siguiente puede amanecer sin sargazo, a 5 minutos puede aparecer el sol, a los 5 minutos puede llover, entonces una lluvia torrencial, sí, así de como hace ratito que llovió súper feo. Entonces pues, la verdad aquí el clima en Cancún siempre está cambiando constantemente. Chavos, a lo mejor ustedes se van a preguntar si esta es un área nueva del hotel, así como una especie de barecito ahí medio hipster con una máscara encima. Pues no, déjenme decirles que no es un barecito ni nada, es algo que pusieron porque hay muchos muchachos que vinieron a graduarse en este viaje, ¿verdad? Sí, es como un evento especial y privado, no podemos acceder todos los huéspedes ahí más que estos chicos, porque hay como cientos de chicos aquí ahorita que están así graduándose de la preparatoria, así que hay mucha fiesta ahí en ese lugar. Sí, ahorita. yo creo que son los que todos llenaron los el días, hotel. ¿cómo aguantan? Bueno, es que tienen 18, 19 años, ¿verdad? Pero todos los días han estado de fiesta y hemos visto a los mismos ahí así desde bien tempranito. Sí, a las 3 voy a ya, avisar sí. a sus papás. Chavos, y pues queremos enseñarles el área otra vez. Nos tocó la mala fortuna de nuevo de que estuviera cerrado. La vez pasada apenas estaban haciendo como esta área y ahora como que la están renovando. Entonces esta es como la piscina de los niños, que pues está cerrada hasta este lado, pero pues no hay niños aquí. Entonces está chiquita. Si vienen a lo mejor ustedes ya está disponible ahí los chorritos y todo, pero pues ahorita como la están arreglando no es posible como que meterse.
snacks. Chavos, y pues les vamos a mostrar el área de snacks que está aquí en este hotel. Vean, aquí a un ladito están las camitas y luego empezamos acá con los totopos, los nachos, las hamburguesas, todas estas cosas que es su cheddar. Ahí está para que se hagan sus snacks y pues ya no tengan que pasar hambres en estos momentos. Chavos, esta área de snack la van a encontrar abierta desde la 1 de la tarde hasta las 5. Ustedes pueden venir aquí, ya saben, lo típico que hay en los snacks: hot dogs, hamburguesas, papas y algunas cosas que van variando con los días. A veces tienen alitas, a veces tienen cóctel de camarón, a veces tienen nuggets, a veces tienen dedos de queso. Eso varía un poquito dependiendo de los días, pero hamburguesas, hot dogs, de papas, nachos, lo van a encontrar todos los días. Chavos, no les habíamos dicho, pero aquí en el área donde está el snack hay estas camitas aquí disponibles. La verdad, pues no sé si está chida como... Esta está chida, pero la de atrás pues no tanto. Pero si ganan una de estas son gratis, estas no hay que apartar nada por el estilo. Entonces pues aquí frente al mar, ya nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Una cervecita y vámonos recio con todo esto. Chavos, y pues en cuestión de licores, ¿qué licores hay en este lugar? Vean, aquí les vamos a dejar una panorámica muy amplia. Por ejemplo, hay Cazadores, hay José Cuervo Especial, hay Beefeater, hay Bacardí, JB, todo esto hay aquí en este lugar. Estos de acá arriba son con costo extra. Obviamente estos son como tipo premium. Ya si ustedes quieren algún otro, se los cobran. Aproximadamente, por ejemplo, una copita de Don Julio 70 cuesta como 270 pesos. Entonces, pues ahí más o menos sí se van a llevar sus buenos pesillos por ahí, ¿verdad? Pero estos son los licores que les vamos a dejar por aquí. Yo creo que aquí sí tienen que traer su suero, Su ¿no? electrolit, su sal de uva, su kit anticruda. Sí, entonces los licores son como de medio pelo para abajo, ¿no? Así como que muy básicos. Otra de las cosas chidas también es de que aquí en la playita, vean, tiene este barecito. Aquí hay servicio en los camastritos. Este está de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces imagínense nada más echarse una cervecita aquí. Ay, papá, a gusto. Y pues vamos a hacer la prueba de fuego en el internet. Aquí está, ahorita estoy en el restaurante y la página que usamos nosotros es esta de Speed Test. Ahí está, entonces le vamos a dar clic. Ya estamos conectados a la red, estamos sin cable y pues vamos a ver qué tan rápida está el Wi-Fi. Ahí está, ya entró, de hecho tardó un montón para entrar. Se llama JetNet y el Total Play es el de aquí de Cancún. Vamos a ver qué tanto da por ahí. Ahí va, está en 10, en 8, está bajando. Estamos aquí directamente, vean, frente al mar. Entonces estamos como que muy lejitos de algún repetidor o de algún modem. Ahí está, serán 10, sigue en 5, 4, en 2, yo a 6, ahí está. Y pues ese es el resultado, vean. De descarga 8.03 megas y de subida 7.37 megas. Ahí está. Sí sirve para poder trabajar un poquito. Y pues ahora estoy probando el internet y vamos a probarlo aquí en el área del lobby. Es la misma página. Obviamente aquí tiene que estar mucho más rápido porque aquí está cerquita el modem principal. Ahí está. Sigue en 8, 9, casi como que llegándole al 10, pero no llega. Es el mismo servidor y es el mismo internet. Ahí está. A la hora de subida 9.30, 9.29. Pues ahí está. Esa es la descarga final. La descarga 7.89 y la subida 9.35. Sirve como para trabajar normal. Chavos, y pues también otro lugar que no sé si aquí vaya a funcionar como barrita o algo, pero la vez pasada que llegamos aquí también estaba como así. Yo creo que no lo han implementado, no sé, ya se tarda. A lo mejor también por las remodelaciones que están haciendo, sí, no sé. Pero esta área es solamente para adultos. Es un área de jacuzzi que tiene una vista un poquito más alta que la piscina que es tipo Infinity. Este está como en una parte más alta, entonces tiene una vista un poquito más arriba del mar, a gustito, jacuzito, solo adultos. Lo que sí, pues que aquí no hay bebidas, entonces pues nada más es para estar disfrutando. Si quieren bebidas, pues tienen que salirse, ir por su bebida y todo. Entonces ahí les dejamos este dato por si ustedes a lo mejor les gusta tener una vista privilegiada del mar. Aquí la van a poder tener sin problema. Chavos, y pues una de las partes más importantes, claro que sí, como no, con todo gusto, es la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? El hotel cuenta con 4 restaurantes, aunque uno de ellos es por la tarde la comida buffet y por la noche es el que se convierte en argentino uruguayo. Entonces digamos que tiene 3. Uno de ellos es el restaurante buffet que funciona para desayunos y para cenas y que la verdad para mi gusto es el más bonito porque tiene una vista espectacular de la playa. Vamos, y pues les vamos a dar un pequeño tour, ya saben, el tour oficial por la parte del buffet. El desayuno buffet. Hacia el desayuno Vamos a recorrer ahora el desayuno buffet para que se den una idea más o menos. Puede ser que cuando ustedes vengan estén algunas cosas diferentes o sí, pero generalmente mantienen como la misma línea, así que vamos a ver. De hecho, para llegar sí está como complicado, ¿no? Bueno, donde estamos ahorita, nosotros. Sí, ahorita de donde estamos nosotros está un poquito como, pero ya le hallamos por dónde, entonces pues nomás es cuestión de hallarle. Pero ya es el último día, así que pues ya le hallamos hasta el último día. Entonces empezamos por este lado que dice que vean, el buffet tiene un inicio y un final. Sí, y de un hecho buen aquí dice inicio Ahí buffet. está. De hecho, todas las veces que hemos venido en estos días siempre ha habido como un poquito de gente. De hecho, hasta la baby dice así de, oye, es que... Se estresó porque no está tan grande y
es mucha la gente que estamos aquí. Entonces de repente como que complica un poquito el tomar algunos alimentos, pero pues bueno, nada que no se puede solucionar esperando. Sí, exactamente. Entonces al inicio aquí encontramos las aguas, ahí está. Nada más que estas son solamente para que los meseros agarren. Estación para meseros, ahí está. Y ahí está un dato importante, el pan recién horneado a estas horas, 7:30, 8:15, 9 y a las 11:15. Ahorita son las 11:22, entonces nos tocó pan horneadito ahorita. De este lado encontramos lo chido, el área como de zonas calientes. Aquí tenemos avenita caliente, atolito de cajeta y tenemos birria. Es como de todo un poquito, ¿no? O fitness, no tan fitness y algo para los crudos. Los chilaquiles son de estos de los que ustedes se hacen los totopos ahí, ¿verdad? Se hacen los totopos y ya ustedes mismos les echan la salsa. Entonces, pues si a ustedes les gustan los chilaquiles recién hechos, pues aquí no va a haber. Vean, de este lado ahí era lo que les decía. Aquí va la salsa verde y aquí va la salsa roja y ahí están los chilaquiles. Y a un ladito está todo para que se los preparen, así que la cremita, el quesito, la cebollita, para que los preparen acá súper bien. Y a un ladito tenemos estas otras ollitas que tienen lechón y cochinita pibil. La verdad que yo ya lo probé, está muy rico. Por acá tenemos ya huevitos preparados por si no quieren hacer fila en lo de los omelets ni nada de eso. El día de hoy hay huevito a la mexicana y huevito revuelto solito. Y estos son los huevos que yo siempre digo así de, les falta que los cosan, vean. No, pero en este caso sí los, mira, por ejemplo, este revuelto sí está casi así como bien cocido. Como bien cocido, pero yo siempre digo así, es que les falta así cualquier cosita. Poquito. Acá hay claras para los fitness, claras así solitas. Acá hay quesadillitas, aquí hay frijolitos, ya saben, frijolitos negros. De este lado hay verduras. Bueno, aquí hay quesadillas de res, pero ya pues no. Todavía hay bueno, poquitas. Sí hay unas 3 nada más ahí. Acá hay verduritas, hay 2 estaciones de verduras, acá calabacita con zanahoria, acá brócoli y coliflor. De este lado hay papitas. A un ladito tenemos pollo y res que están guisaditos, así por si quieren servirse unas quesadillitas o algo, pues ahí tienen 2 opciones, pollo o res. Y pues a un ladito tenemos 2 platitos, uno de salchicha y otro de plátano frito. Y pues a un ladito de estos tenemos la estación de omelets, que ya saben, aquí se los preparan a su gusto. Ahí enfrente tenemos todos los ingredientes que ustedes pueden ponerle a su omelet. Pueden ponerle tomate, cebolla, pimienta, espinaca, cebollín, calabaza, champiñones, machaca, tocino y todo un poquito. Aquí es donde hacen los hot cakes y los waffles, pero esos no se los dan aquí, esos los tenemos acá en otra estación. Y pues saliendo de ahí, de donde hacen los hot cakes, los waffles, está esta estación donde hacen panecitos, están los postrecitos, ahí está, listo, las conchas de matcha, las cookies y todo lo que ustedes se puedan comer, ahí está. De enfrentito ya encontramos ahora sí para hacernos un sandwichito por acá. Están los bagels, está todo para prepararse, ya sea sándwich o bagels, está el jamón, los quesos, aderezos, verduritas, lechuga, todo para prepararse su sandwichito. Del otro lado tenemos los cereales, están las leches, está la leche con chocolate, la leche normalita y los cereales. Hay desde cereal fit hasta cereal no tan fit, como los Choco Crispies y todo eso. A un ladito tenemos todos los complementos para prepararse su frutita. Tenemos la fruta y acá tenemos yogur, queso cottage, avenita, la granola, miel, algunas semillitas o algo que le quieran poner. Pues a un ladito está la fruta. Y pues algo también que tenemos aquí son los jugos. Tenemos jugo de naranja, jugo de toronja y también los meseros ofrecen jugo verde, que ese es el que ellos tienen allá en lo que les mostramos al principio. Entonces este es el inicio del otro lado donde inicia el buffet. Allá del otro lado es exactamente lo mismo, se replica. Por ejemplo, allá hay fruta, aquí hay fruta. Allá hay yogur, acá hay yogur. Allá hay hot cakes, acá están los hot cakes. Bueno, aquí en este caso está ya solo, pero son los hot cakes, waffles y pan francés. Entonces esta es una vista muy general del buffet, vean. Por eso les decía a la vez que está como chiquito y como que les faltó como organización, ¿no? Porque luego uno se atora ahí y todo, ¿no? La verdad yo siento que el buffet está chiquito para la cantidad, por ejemplo, de gente que tiene ahorita el hotel. Entonces de repente como que nos atascamos y los pasillos están chiquitos, entonces estás como que esperando que pase uno para tú pasar y así. Eso es como lo complicado del buffet, pero la verdad pues todo está rico, así que se compensa. Eso sí es una ventaja de que toda la comida está buena. ¿Es mi imaginación o si hace mucho calor? No, sí hace mucho calor. ¿Verdad que sí? Aquí también se siente poquito el calor. Vean, Mati ya está ahí sudando un montón y yo también. Y nomás eso que fuimos a hacer la caminadita del buffet. No sé si la verdad los aires no sirvan o no sé, pero hemos sentido eso en todos los restaurantes. Chavos, y vean, ahorita puso una campanita un muchacho. Pan recién horneado, como les decíamos. Chocolatines y croissant. Chocolatines y croissant. Échame un chocolatín. Ahí está, vean, ¿eh? Ya como en el Hotel Xcaret. Listo. Gracias. Gracias. La verdad, todos los días vimos más o menos como lo mismo, como en la mayoría de los hoteles que casi siempre tienen lo mismo, varían una que otra cosita, pero la verdad todo lo que probamos, en lo personal, a mí sí me gustó. Sí, a mí también me gustó. De hecho, el último día me eché por ahí un sándwich con un bagel y estaba muy bueno. La verdad, la atención de don Luis ahí también se discute también mucho. Saludos allá a don Luis. Él era el mesero que nos estaba atendiendo y la verdad estuvo muy chido. Lo único no tan bueno era eso de que como el hotel está al 100%, la verdad ahí la gente como que a veces nos estorbamos unos con otros. Éramos muchos. Entonces, para pedir una cosita nos tardábamos un montón y así, pero a lo
mejor si ustedes vienen en temporada baja donde casi no hay gente, pues va a estar chido. Y pues otro de los restaurantes es el que por las tardes es para comida buffet y es el que está frente a la alberca principal. Chavos, y pues ahorita vamos a grabarles lo que es el buffet en la hora de la comida. Ya no es allá arriba, sino es aquí abajito. Chavos, y pues les vamos a mostrar el buffet. La verdad, hay mucha gente y es como mucho ruido, de este mucha lado. gente. Vamos a empezar de este lado. Vamos a ir esquivando personas porque la verdad el lugar está chiquito y como que sí se amontona mucha gente, pero bueno, vamos a tratar de mostrarles todo. Esta área que está a mis espaldas, que es donde hay mucha gente, es un poquito complicado como acceder, pero a ver si ahorita puede por ahí mi babies tomarles hacer algunas tomas por ahí, pero ahí está como la parte fuerte como de la comida. Tenemos elotitos asado, puré de papa, frijolitos charros, ahí hay pollito. Todos los días ahí he visto que en ese mismo lugar ponen pollito como rostizado. Hay también siempre espagueti, de diferentes formas lo han hecho en estos días. Hoy hay espagueti al pesto, hay un pescado completo grandote de donde uno puede ir tomando, así pedacitos y todo. Hay puré de papa, está como esa parte fuerte. Y a un ladito de todo esto está un asador donde están poniendo continuamente carne, pollo, carne de res, carne de cerdo, pollo. Entonces aquí pueden acercarse y pedirle ahí al chico que les pase unos cortecitos. La verdad, todos estos días lo hemos visto así, entonces por eso no podemos como que pasar para allá. Hasta les hacemos unas tomas en off, pero de verdad sí es así como que tardamos, no sé, mucho en agarrar comida. Como es la única zona donde está el pollo, la carne y todo ese show. Y es donde aquí se congestiona. Sí, exactamente. Aquí fue el detalle de eso de los 3 pedacitos. Yo voy a mencionar un detallillo ahí que tuve, vean, ahorita, por ejemplo, yo nada más quería comer carne con ensalada y literalmente me dio así, esto nada más. Y le digo, oye, ¿no me puedes echar un poquito más? Y me hace con pura grasita. Le digo, échame un poquito más, ¿no? Igual que este, pero doble. Y me ha hecho Le digo, no, o sea, más. Dice, no, es que nada más le podemos dar 3 piezas por persona. Y yo, ok, 1, 2, 3 y ya. Y yo así de, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, ya la baby ya me fue a hacer un paro. Ya me la acabé. No me sirve ni para el arranque, ¿verdad? Pero bueno. Ya fui a pedir mis 3 pedazos, pero la mala suerte fue que ya no tiene hecho, apenas va a poner más. Entonces me había echado un pedazote, pero era puro cuero. Le dije, no, ese quítamelo, ponme más carnita. Y ya me puso estos pedazos que también, mira, este por ejemplo también es puro cuerito, pero pues este también es puro cuerito. Ahorita va a ir a Matías a pedir sus 3 también. Sí, también, lo vamos a mandar. Aquí fue donde nada más me dijeron eso, entonces pues no sé, ¿verdad? Es algo malo. Bueno, siento yo que es algo malo, pero yo creo que esto se debe a que el hotel está al 100%, entonces si a ustedes les toca el hotel al 100% lo van a encontrar de esta forma. Entonces sí sentimos que es así como que muy complicado como para agarrar comida. Pero bueno, vamos, ahí está todo eso, vamos a hacer para acá es donde está la parte de la carne, de los 3 pedacitos de carne, y luego de este lado encontramos las salsas picantes. Sí, encontramos salsas y aparte aquí siempre tienen como que los caldos. Por ejemplo, el día de hoy hay mole de olla y crema de langosta. Ayer había sopa de lima, una crema de mariscos, o sea, cada día va cambiando, pero aquí son las cremas y los caldos. Y pues las salsitas y complementos para sus calditos. Por acá hay una discada de mariscos que la verdad se ve buena. A un ladito de esto encontramos la sección favorita, yo creo que de los niños, que es la parte de la pizza. Aquí todo el tiempo están resurtiendo de pizza y de varias, hay hasta de pepperoni, de con pimientos, de puro queso. Hasta eso sí tienen variedad en pizzas. Y a un ladito están estos jarritos que son de aguas. Cada día han cambiado las aguas, la verdad. Ahorita hay de avena, de tamarindo y de papaya y un agua infusionada. Es agua que le echan como algunas frutitas o algo y que no tiene realmente el sabor, nada más le da un ligero toque al sabor de la fruta. ¡Ah! Ya se cayó ya el... Tenemos como la parte de las semillas para acompañar a lo mejor en sus ensaladas o algo. Hay ajonjolí, fruta deshidratada, pasas, nuez, semillas de girasol, avena, ciruelas, de todo un poquito. Y acá está como la parte de la barra fría. Aquí hay ensaladas, está una sopita de betabel que está así como en vasito, ensalada de col y zanahoria como la del Kentucky, pasta con pesto que también es fría, el guacamole, ya saben que se no puede faltar. Por acá tenemos variedad de quesos y carnes frías, por si quieren así como que armarse su mini tabla de quesos y llevársela a su mesa. Pues aquí tienen esa variedad de quesos y jamones. A un ladito está como para armarse sus ensaladas. De un lado tenemos lo que son las lechugas y de este otro lado tenemos lo que es el complemento, así que jitomatito, zanahoria rallada, elotitos, jícama, pepino, piña, aceitunas, de todo un poquito para que puedan armarse una ensalada. Y obviamente aquí también encontramos los aderezos. Luego de este ladito encontramos por aquí los postres. Ahí está, vean, vamos a agarrar aquí los postrecitos. Tenemos por acá pastel selva negra, el brownie de chocolate, tenemos flan, gelatina,
avena, rollitos ópera, tartas de durazno, panecitos también salados, ya saben, por si quieren acompañar con su comida. Y acá tenemos otra parte de comida fría, que son como los ceviches, la verdad están muy buenos. Hay ceviche de mango, de pulpo, hay atún, ceviche de callo de hacha, tiritas de pescado, coctelito de camarón. La verdad todos están bastante buenos. Sí. Y pues para finalizar, a un ladito siempre hay una chica sirviendo conitos de helado. Chavos, este restaurante que está de este lado, ay, no sé qué este restaurante que está aquí es el restaurante buffet para desayunos y cenas, que la verdad tiene una vista muy bonita. Y en la parte de atrás de este restaurante, donde ven toda esa malla verde, es donde ahorita están construyendo. Anteriormente había una palapa ahí, no había más que la palapa y nada más, pero la retiraron, ahorita está en construcción porque nos dijeron que están haciendo un restaurante nuevo ahí. Es imperceptible casi eso de la construcción que están realizando. Entonces a lo mejor cuando ustedes vengan ya lo van a tener listo y terminado y ya nos dejan saber aquí en los comentarios si ya lo terminaron y qué tal está ese restaurante nuevo. Y pues la verdad déjenme decirles también que en este lugar la comida también está muy rica. De verdad que yo creo que todo lo que probé, no probé obviamente todo lo del buffet, pero las cosas que probé diferente cada día, sí estaban muy ricas. De hecho, también ahí es lo mismo todos los días, como que no le cambiaron para que vayan pensando ahí si un día quieren pollo, un día quieren carne, un día quieren mariscos o cosas por el estilo. Por esos detallillos que nos pasaron, pero la verdad la comida está muy chida. Precisamente iba a mencionar que yo creo que lo único malo fue la parte de que limitan un poco en la cuestión de la porción de la carne. Entonces es lo único malo, pero de ahí en más la verdad que es súper bien el buffet. Sí, no sé si a los muchachos les dicen da poquito porque si no se va a acabar o algo por el estilo. Entonces, pues, nos ha pasado en pocos hoteles, pero pues hoy nos Pero pasó. este fue uno. Y por la noche están dos restaurantes de especialidad. Uno que es el restaurante italiano, ese está cerquitita del lobby, ahí lo van a encontrar. Ese tuvimos la oportunidad de probarlo. Para hacer las reservas de estos restaurantes, al momento de que hacen su check-in, les dan un sobrecito con información y ahí vienen los QR que los va a redirigir a la página donde ustedes pueden hacer la reserva para estos restaurantes. Entonces el primerito que probamos fue el italiano. Chavos, pues hicimos una reserva en este lugar que se llama Bacoli o Bacoli Trattoria. Es el restaurante italiano y tenemos una reserva a las 7:15. Y llegamos temprano porque son 7:10, así que llegamos 5 minutos 7:09. temprano. A 7:09. Por aquí les vamos a dejar el menú para que vean lo que hay. Hay desde antipastos, dice por ahí. Hay carpaccio de pulpo, tienen pan con jitomate que se llama bruschette, carpaccio de res, berenjena horneada, mejillones, ensaladas. Pollo a la boscaiola, filete de pescado, robalo, filete, tagliaya, salmone, tagliaya, torta helada. Y pues ahí le pausan para que vean el menú de Obviamente este también hay restaurante. pastas. Sí, exactamente. Al ser italiano. Chavos, y pues aquí también incluso manejan un menú de niños. Vean, manejan dedos de pollo, espagueti a la boloñesa, macarrones, mini hamburguesas y bebidas. Ahí está, limonada, jugo de naranja. Por si algo no les gusta del menú normal, pues aquí pueden encontrar menú de niños. Chavos, ahorita me surgió una duda porque aquí tienen precio los menús, pero ya saben que este hotel también tiene la opción de solo desayuno o solo habitación. Y pues si quieren comer aquí en el restaurante, este es el menú que les va a costar. Esto es lo que les va a costar, las bebidas y la comida en el menú de niños. Chavos, y pues ya llegó el primer tiempo por ahí. Vean nada más lo que se pidió la baby. Un carpaccio de pulpo. Mati quiso una lasaña. Hay una lasaña totalmente para él. Este ya es su plato fuerte porque él no pidió entrada. Y pues yo me pedí por acá una sopa minestrone. Ahí está. Es como una sopa de verduras así literalmente. Nomás que en Italia le llaman así como medio raro. Ahí aparte trae como frijoles, vean. Chavos, y pues llegó el segundo tiempo. Ahí está el segundo tiempo de la baby. Es un filete de puerco relleno de verduras. Tiene a un ladito papitas y a un ladito también más verduritas. Así como un circulito así de puras verduritas. Y pues por acá pedí yo pollo bacaloniosi, o sea, ¿cómo se llama el bacaloniosi? Ahí está. Entonces pues vamos a darle. Chavos, y pues ya llegaron aquí los postres, vean. Los tres postres nos trajeron uno de cada uno. Ahí está. Este es el tiramisú. Canelones. Un crocante de pistache, dijo. Ajá, y panacota. Entonces vamos a darle a tomo. Chavos, y pues hemos salido de aquí del restaurante Bacoli o Bacoli, algo así. La verdad, la sopa minestrone que pedí yo estaba muy buena. Mi pulpo también la verdad estaba rico. Luego el segundo platillo estuvo ahí como que normalón, más o menos. Y el postre, la verdad, estuvo excelente. Sí, entonces, si ustedes han reservado aquí en este restaurante, pues nomás hay dos. Pues prueben los dos para que ustedes nos digan qué opinan también de este restaurante. Algo la verdad es que sí batallamos un poquito en el restaurante es que, y hemos notado de hecho en varios, es que
no tienen aire acondicionado. Dicen que es porque tienen ahorita algunas fallas en cuestión al aire acondicionado, y adentro estábamos así de que cociéndonos ahí, cocinándonos también. Que de hecho aquí afuera estaba más fresco, de hecho. Entonces ahí estuvo lo del italiano, no había aire tampoco ahí, no sé ahí por sí qué le sufrimos razón. bastante, la verdad, el calor estaba horrible. Ya nos queríamos ir. La comida estuvo más o menos, la verdad, de todo lo que probamos en el hotel, creo que fue el que menos me gustó. No estaba mala, pero fue como muy plana para mi gusto. Lo que sí estaba muy rico eran los postres, pero la verdad que estábamos así ya comiendo así como de ya tráiganos el que sigue, ya tráiganos el que sigue, porque estaba bastante caluroso el lugar. Nos dijeron que era una falla que tenían en estos días, que estaban arreglando, pero pues ojalá y cuando ustedes vengan, pues ya no tengan esa falla, porque sí se sufre uno con ahí estando en un lugar cerrado y que no tenga aire acondicionado. Y pues el segundo restaurante de especialidad en la noche es el que les comento, que por la tarde funciona como buffet y por las noches es un restaurante de fusión Argentina-Uruguay. Chavos, y pues ahora vamos a grabarles este restaurante que es el Fasano, que es una fusión argentina y uruguaya. Nosotros hicimos reserva a las 7:45 y esa reserva también se hace en línea. Este es el mismo lugar en el que comimos en la tarde. En la noche se convierte en restaurante Fasano. Ahí está. Ahorita sí hay aire. Ayer no había aire. Pues eso sí se agradece mucho. Al llegar, a los niños les dan este menú. Es el mismo exactamente que nos dieron ayer en el restaurante italiano. Yo pensé que iba a ser a lo mejor diferente, pero no trae exactamente lo mismo. Pero si no hay algo así que les guste, pueden pedir del menú normal para los niños. Y pues ahí les va el menú. Así se llama el restaurante Fasano. Tenemos por aquí un chicharrón de pulpo, salmón ahumado, jamón serrano. Tenemos unas empanadas, ya saben, esas no pueden faltar. Tartar de atún fresco, chistorra, chorizo, mollejas, proboletas, sopita de poro, de espárragos. Tenemos ensaladas, por aquí una porteña, paisano, gaucha. Tenemos sándwiches y choripán. Qué rico, un choripán, chivito uruguayo. Tenemos pastas también, al pomodoro, sorrentina, con hongos. Tenemos también aquí estos calzones, que esos también están muy ricos, de 4 quesos, campera, Montevideo, margarita. Tenemos los platos fuertes que son al grill, que hay chirlón, entraña, medio pollo a la parrilla, costillar de cerdo, atún, pechuga de pollo, róbalo al limón. Los alimentos premium tienen bife de chorizo, vacío, tibón, tabla de fasano, salmón, pulpo, mar y tierra, que tiene cola de langosta. Estos sí ya son con costo adicional. Aquí hay guarniciones también y pues obviamente los postres que no podían faltar, los alfajores, panqueque de dulce de leche, flan, torta de chocolate y helados. Hay unos que tienen el precio, bueno, más bien la mayoría tienen el precio, o si no es que todos, porque si no vienen en el plan todo incluido, eso es lo que les cuesta directamente aquí en el restaurante. Chavos, y pues aquí está el primer tiempo de la Babies ahí. No sé qué sea eso. ¿Qué es eso? Son unas tapas de jamón serrano. Tapas de jamón serrano ahí con panecito y todo. De este lado yo pedí unas mollejas ahí, unas mollejas de res listas y preparadas. Y pues Mati ahí ya pidió una empanada que ya le echó una mordida por ahí. Una empanada clásica argentina de carne. Y pues el plato fuerte, ahí está, vean. Babies pidió un choripán, un chori de cancha. Ahí está, listo y preparado. Yo había pedido un chirlón, pero me trajeron entraña. No sé por qué, a lo mejor se equivocó el muchacho. Pero pues ahí me la he hecho de todos modos. Y Mati pidió ahí su pasta la boloñesa, que no falla, que no falta. Y pedimos más panecitos de estos que están bien buenos. Chavos, y pues hemos salido del restaurante del Fasano y déjenme decirles que está muy bueno. La verdad es una joyita aquí en el hotel, literalmente. La verdad, para mí, en mi caso, fue mi favorito de toda la estancia. Todos nos ha gustado, pero ahí se llevó así las palmas de oro. Sí, la verdad que está muy bueno. La carne está muy buena. ¿Cómo se llaman las cositas esas que te comiste? La de tocino. La de jamón serrano. Ah, jamón serrano. Ay, no, es una de las cosas más ricas que he comido en mi vida. Sí, imagínense. Esos son de gustos personales, ¿verdad? Pero eso a mí me súper así, pero me encantó. Sí, entonces no dejen de probar este restaurante porque la verdad está muy bueno. Ya saben, las señales. Sí, es así de... Y pues como les dijimos, de verdad que para mí ese fue el mejor restaurante del hotel. La verdad que mis respetos, sí. Muy rico. Yo creo que si pueden reservarlo 2 veces, háganlo 2 veces porque la verdad la comida está muy buena. Y para que prueben como una cosa u otra y así, porque todo lo que probamos, hasta el panecito que te dan de entrada, estaba bien bueno. Así que pues en general, ¿qué podemos decirles de la comida? De hecho, yo me pongo siempre a leer comentarios y uno de los comentarios que más encontré fue precisamente con respecto a la comida, y es que la comida
comida, la verdad, sí es buena. Si ustedes son así de los que les gusta un hotel que tenga comida buena, en este lugar van a encontrar. Les aseguro que sí. Por más especialitos como mi babies que sean muy piquis de que no comen de todo y así, algo van a encontrar que les guste. Sí, yo creo que ese es uno de sus puntos fuertes aquí, literalmente. Entonces, si buscan un buen hotel con buena comida, que esté barato, pues este a lo mejor es su opción. Y pues también junto con Pegado, ya saben también la parte de el servicio. ¿Qué tal está el servicio en este lugar? La verdad, como en todos los lugares, no siempre nos va exactamente igual con todas las personas. De verdad que el hotel tiene un buen servicio, la mayoría de las personas dan un muy buen servicio. Sin embargo, por ahí hay 2 que 3 personas que pues no es su día, no sé, hoy se levantaron con el pie izquierdo, no tienen muchas ganas de venir a trabajar el día de hoy o cosas así. Y pues eso es entendible en todos los lugares. Y pues sí nos llegó a pasar por ahí, por ejemplo, con la chica del Kids Club, como que no quería que le llevara niños o no sé, como que así se siente, ¿verdad? Una que otra persona de un bar sin ganas de trabajar. En general, la verdad, hubo personas en restaurantes que, híjole, de verdad, súper atentos, súper al pendiente de todo, en el lobby, en el camino. O sea, la verdad es que sí considero que es un buen servicio. Bueno, pues yo ahí difiero con la Babies porque yo no me encontré a 2, 3, yo me encontré como a 10, 15 que no era su día y que no querían venir a trabajar y todo el estilo. Entonces, pues la verdad yo siento que para mí, ¿verdad? A lo mejor para la Babies es diferente. Ahí está la controversia. Para mí no es un hotel que tenga un buen servicio, literalmente. Pero sí hay personas mediano bajo. Es para mí, mediano para bajo. Mí mediano nada más. Bueno, encontramos, por ejemplo, a un chavo que hasta nos siguió y todo por decirlo y nos explicó. En la tarde, más tarde, a las 8:30 de la noche, de 8:30 a 10:30, música en vivo en karaoke. Si eso llega a pasar en lluvia, lo meten al restaurante Legacy, ¿vale? Esto de mi parte, mi nombre es para Cervelas, ¿vale? Muchas gracias. Estamos para Cervelas. Muchísimas gracias. Entonces, la verdad, ese muchacho, no sé por qué lo hizo, pero dijo, sí, mira, les voy a explicar y de las camas y todo eso, y luego tenemos un show y así, y casi hace hasta como que bailando, ¿no? O algo por el estilo. Muy buena onda ese muchacho. Entonces también don Luis, el mesero del buffet, y yo creo que fueron las únicas 2 personas que yo pude encontrar que tenían un excelente servicio. Ya de ahí en más, pues normal y algunos hasta de malas, la verdad. Y si ustedes son muy especiales en el servicio, este hotel definitivamente no es para ustedes, para mí, ¿verdad? Pero a la vez dice que está medio, entonces pues normalón, o sea, ni tan, ni muy. Chavos, y pues la pregunta más importante es cuánto cuesta este hotel. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Nosotros reservamos este hotel con mucho tiempo de anticipación, yo creo que por un año ahí más o menos, y pues lo fuimos pagando poco a poco. Para que lo chequen ahí, tenemos este hotel en Cancún, en Riviera Maya, en Los Cabos, en Mazatlán, en Veracruz, en donde ustedes quieran, en Vallarta, donde ustedes quieran, incluso en el extranjero, por ahí les podemos ayudar con cualquier hotel. Ya saben que los costos que damos en todos los videos de los hoteles son precios es decir, es el precio más bajo que van a encontrar, obviamente en temporada baja. Si ustedes desean viajar en temporadas altas o en temporadas de vacaciones, obviamente los costos no son los mismos, así que mejor mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes para cotizarles las fechas específicas en las que ustedes pueden viajar. Y pues ya para terminar este video, ya saben que a nosotros nos gusta ser siempre 100% sinceros cuando vamos y visitamos hoteles. Siempre les hablamos, dicen por ahí, cada uno habla como le va en la feria, y nosotros les hablamos de la experiencia que nosotros tenemos. Obviamente, si ustedes ya han visitado este hotel, tal vez su experiencia es diferente, a lo mejor fue mejor o fue peor. Entonces es bueno a veces que nos escriban aquí en los comentarios cómo les fue, para que más personas también puedan ver diferentes opiniones. La verdad, por aquí notamos varias cositas que no nos gustaron del todo. Les voy a decir, por ejemplo, que tuvimos la mala suerte, y digo mala suerte porque eso influyó bastante en nuestra experiencia, y fue que llegaron, nos dijeron por ahí que eran como un grupo de 700 chicos que vienen del TEC de Monterrey, vienen de festejo de graduación, son chicos de prepa. Y digo malo porque pues sí, la verdad el hotel estaba bastante lleno. Ya les dijimos que en los restaurantes pues tuvimos ahí como complicación porque somos demasiada gente y los buffets no son muy grandes. Entonces esa fue una de las cositas malas, que obviamente siento yo que ahí fue pues de mala suerte que justamente reservamos los mismos días. Otra de las cositas es que cuando estaba Mati en la alberca principal, estaba una chica como tallando las paredes así de alrededor de la alberca, y estaba cayendo como el líquido a la alberca. O sea, yo al principio cuando llegué pensé que alguien se había vomitado, pero ya después vi que la chica estaba limpiando. Entonces esa parte como que no me agradó tanto, porque sí se veía desagradable esa parte, la verdad. Incluso vimos también por ahí pelos y así cositas como raras. basura, como, o sea, siento que mientras está la gente adentro, creo que no deberían de hacer esa parte de la limpieza y dejar como que esos residuos. Entonces pues bueno, esa fue una de las partes también que no nos gustó tanto. La cuestión del Kids Club también, la verdad, se nos hizo como que es muy poquito tiempo, y como que de hecho casi no van niños porque no es fuerte la cuestión del Kids Club. Entonces pues esa parte también no nos gustó tanto. Otra cosa que no me gustó tanto también fue que las albercas no están climatizadas. Entonces pues eso al menos a mí es algo que sí me importa bastante en los hoteles, porque si son team friolentas, este hotel le van a batallar un poquito. Yo por ahí me metí con Mati y estuve todo el tiempo adentro de la alberca así de... Sí, es algo como el Crown Paradise, ¿no? Que también está muy fría el agua. Sí, está fría el agua. Y pues otra cosa
cosa que la verdad tampoco nos gustó fue la cuestión del room service, de que pues tuviera costo por servicio, que la verdad es alto, para mi gusto es alto, 300 pesos el costo por servicio, y aparte que te lo limiten. Pues ahí tiene sus detallitos el hotel, tiene también cosas buenas, la comida es muy buena, tiene una playa hermosa. Desafortunadamente venimos en época de sargazo, no nos tocó verla totalmente limpia, pero tiene una playa hermosa, está súper bien ubicado. De aquí ustedes salen, hay un Oxxo, pueden tomar el camión, irse a las Palapas, irse al Cocobongos, está bien ubicado, el hotel es bonito, las habitaciones que nos tocaron pues son de las más nuevas, entonces está bonita, la vista súper preciosa, pero pues sí tiene sus pros y sus contras. Y también otro pro que tiene pues es de que está muy barato. La verdad, el hotel es muy barato para todo lo que ofrece. Es a lo mejor quizás una excelente opción si ustedes vienen por primera vez a Cancún y no han visitado como que otros hoteles. Esta sí es una muy buena opción, pero si ustedes han visitado a lo mejor algún otro hotel de más categoría o algo por el estilo, la verdad no les va a gustar. Bueno, después de todas estas opiniones ya saben que la más importante siempre es la de ustedes. Entonces muchas gracias por ver este video, les queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.